Ya se ha conocido el fallo contra Ollanta, la condena por el delito de lavado de activos, y uno de los temas clave, de los tantos que hay sin duda, es el de la atribución o imputación subjetiva. La doctrina clásica en materia de lavado de activos niega la posibilidad de que este delito se pueda cometer a través de la fórmula del dolo eventual. Y ahí surge la pregunta, ¿es posible cometer el lavado de activos a través del dolo eventual? O siendo aún más específico, a través de la llamada ignorancia deliberada o willful blindness. Eso es precisamente lo que ha hecho el tribunal en el caso de Nadine Heredia y Ollanta. La condena es por ignorancia deliberada o willful blindness, una fórmula dogmática que proviene o emana de la fuente anglosajona del common law, pero que para el tribunal, en la medida que el Código Penal peruano no define lo que es dolo y no lo vincula a una categoría, forma o grado de conocimiento, es posible asimilarlo al dolo eventual que, para toda la doctrina nacional, me incluyo entre ellos, es posible y admisible dentro del sistema legal peruano. Y ahora te lo estoy contando aquí, en la Plaza Mayor de Salamanca. Mira qué hermosa es. Para concebir o conceptualizar el concepto de ignorancia deliberada, el tribunal se sirve de dos fuentes doctrinales, concretamente Ramón Ragués y Vallés, Mejor no saber, un artículo del año 2013 sobre el concepto de la ignorancia deliberada, y el trabajo reciente del profesor Silva Sánchez, Derecho Penal, parte general del año 2025, concretamente la página 900. El tribunal también se sirve de tres fuentes jurisprudenciales, tres sentencias del Tribunal Supremo Español, dos relativas en general a la ignorancia deliberada en la jurisprudencia y uno en particular respecto del caso de lavado de activos. Las dos primeras son la sentencia del 8 de octubre del año 2020 y la sentencia del 17 de febrero del año 2022. Y en tercer lugar, la sentencia del 26 de marzo del 2013 que aplica para el caso del blanqueo de capitales el concepto de ignorancia deliberada. La construcción del tribunal es la siguiente. El tribunal, citando a Ragués, dice que la ignorancia deliberada se presenta cuando la persona, teniendo la capacidad, teniendo la posibilidad de conocer algo, prefiere ignorarlo, prefiere no hacerlo, prefiere ser indiferente frente a esta posibilidad de conocimiento, y eso, como dice Ragués y Vallés, puede ser considerado como una estrategia del potencial autor. Acá les pongo un ejemplo. En un caso de corrupción, el cliente le dice al abogado, abogado, usted me resuelve eso, yo no sé cómo, no me cuente, solamente usted dígame el precio. Un caso de esa naturaleza podría ser entendido casi como una inducción a la corrupción. Usted resuelve de cualquier forma, no me cuente, no quiero saber, solamente deme el precio. Un caso típico de ignorancia deliberada, un caso de prueba, un caso conocido, un caso de manual. En los casos de lavado de activos, eso significa principalmente no querer conocer el origen delictivo de los bienes. Viene alguien y te paga con dinero en efectivo por una compraventa de un inmueble, por ejemplo, y tú le dices, yo no quiero saber de dónde viene la plata, lo importante es que usted me pague. Entonces, en un caso así, cuando tú renuncias a la posibilidad de conocer la fuente o el origen del dinero, prácticamente estarías incurriendo en una suerte de ignorancia deliberada. ¿La ignorancia deliberada tiene asidero en el Código Penal peruano? ¿Sí o no? Para ello, el tribunal se sirve del trabajo del profesor Silva, la citada página 900 de su manual, donde el profesor Silva dice que desde el punto de vista sistemático hay que tomar en consideración si la ley trae consigo una definición de dolo. Y en el caso del Perú, como en el caso de España, no hay una definición de dolo. El Código Penal no es un manual de derecho penal, no hay una definición de dolo, y por lo tanto, el concepto de dolo puede abarcar las diferentes formas de conocimiento, incluso los conocimientos potenciales, como en el caso de la ignorancia deliberada. En conclusión, hasta acá, el delito de lavado de activos se puede cometer tanto por dolo directo como por dolo eventual, y para el tribunal, la ignorancia deliberada, la willful blindness, esta que proviene del derecho anglosajón, es una manifestación o una forma de dolo eventual admisible dentro del Código Penal, porque el Código Penal peruano no trae consigo una definición de dolo ni una exigencia específica de grado de conocimiento. ¿Cómo aplica el tribunal esto al caso concreto? Tenemos que ir más adelante en la sentencia, concretamente a los párrafos 200 y 205, páginas 258 y 262 de la sentencia. Aplicado al caso concreto, el tribunal tiene como punto de partida la llamada división de operaciones estructuradas, es decir, la llamada división de coimas de Odebrecht que existe, según el propio Odebrecht reconoció, acordemos el plea agreement con los Estados Unidos celebrado en el año 2016, donde se reconoce que hay
una división de operaciones estructuradas dedicada a copiar dinero y utilizarlo para diferentes fines. Financiamiento de campañas políticas, coimas en proyectos de infraestructura, etcétera, en diferentes países de la región. El tribunal considera que Nadine Heredia, Ollanta e Ilan Heredia, el hermano de Nadine, que también está involucrado en esta parte del caso, podían conocer del origen delictivo del dinero que estaban recibiendo de parte de la empresa Odebrecht. Pero ellos prefirieron no saber, ellos prefirieron no preguntar, ellos prefirieron no escarbar, no pedir más información sobre el origen del dinero. Lo que querían era el dinero y utilizarlo para la campaña política y eventualmente incluso para gastos personales, como era en el caso de Nadine Heredia. A esto se suma, según el tribunal, la forma en la que recibieron el dinero, ¿no? El dinero no vino bancarizado, el dinero supuestamente vino en efectivo, el dinero se pagó de forma subrepticia, de forma escondida, fuera del conocimiento general, el dinero no se declaró, el dinero no fue considerado un aporte de campaña según las cuentas o la contabilidad del partido. Es decir, toda esta serie de maniobras, incluso posteriores, para esconder el origen delictivo mediante pitufeo, falsas declaraciones y falsos aportantes, son elementos que en su valoración general para el tribunal le llevan a considerar que ellos podían conocer del origen delictivo, pero prefirieron no hacerlo. Willful blindness, ignorancia deliberada, ceguera voluntaria es lo que concluye el tribunal. ¿Se aplicó bien o se aplicó mal? Primero, una cuestión general, no una cuestión sistemática. La ignorancia deliberada, la willful blindness, es efectivamente de recibo dentro del sistema legal peruano. Desde mi punto de vista, sí, en el plano teórico. En el plano teórico, en efecto, como dice Silva, en la medida que una ley no define lo que es dolo, en la medida que la ley penal no exige un determinado grado de conocimiento, desde el punto de vista sistemático, uno podría entender de que esto es algo admisible dentro del concepto de dolo y eventualmente asimilable al dolo eventual. Sin embargo, acá hay una crítica. Yo me sumo a la crítica de Miguel Abel Souto, quien dice que el concepto de ignorancia deliberada no es más que una estrategia de rebaja probatoria. Es decir, así como para Ragués puede ser una estrategia para el potencial autor de un delito acogerse a la ceguera voluntaria, no queriendo saber, no queriendo conocer, desde el punto de vista de la imputación, ya en el proceso, no al momento del hecho, puede ser muy fácil para un fiscal buscar una rebaja probatoria y decir, mira, no voy a probar el dolo directo, no voy a probar el dolo eventual, prefiero probar simplemente que hubo ignorancia deliberada o ceguera voluntaria. Ellos podían saber, ellos podían conocer, pero no quisieron. Rebaja probatoria, consecuencia igual, la misma pena que el dolo. Lo primero, ¿no? Para hablar de conocimiento del origen ilícito del dinero, primero se tiene que probar que el dinero en efecto tiene origen delictivo. Y eso es un vacío que desde mi punto de vista está presente en la sentencia. El solo hecho de decir que esto viene de la división de operaciones estructuradas o la caja de coima, la caja 2, la caja de pagos, es un adjetivo, es una narrativa que no ingresa en la cuestión de fondo. Probar cómo esa caja se alimentó de dinero de origen delictivo. Que digan, por ejemplo, oiga, hemos probado que en esa caja de coimas provenía la plata de la corrupción de Odebrecht, por ejemplo, el caso Petrobras. Si eso se ha probado, si eso se ha dado por establecido, entonces tenemos ahí acreditado el origen delictivo y luego ingresamos al terreno del conocimiento del origen delictivo. Que eso esté probado, que eso esté establecido, es una cuestión que se puede discutir en definitiva. No hay información precisa, por lo menos en la sentencia, de que esa caja de coimas, esa caja 2, sea una caja que efectivamente involucre dinero proveniente, por ejemplo, de la corrupción de Odebrecht, del caso Petrobras. Si eso recién se diera por probado, entraríamos a discutir la cuestión del conocimiento. Y aquí tenemos el problema central. ¿Se subsume o no los hechos dentro del concepto de ignorancia deliberada? Desde mi punto de vista, hay muchas dudas sobre la mesa. Ya que el tribunal cita a Ragués, vamos a hablar de Ragués. Ragués, en todos los trabajos que ha elaborado en relación a la imputación subjetiva, se ha dedicado a trabajar la cuestión probatoria. ¿Cómo probar el elemento subjetivo del delito? Concretamente el dolo y su grado de conocimiento. Y la prueba no es otra que la prueba por indicios. Lo que la sentencia tendría que haber hecho es listar los indicios y decir, tenemos 10 indicios y cómo esos indicios están probados, cómo esos indicios se subsumen dentro de lo que significa una regla de la experiencia, una regla general, y cuál es la conclusión del razonamiento indiciario para poder decir, todo este conjunto de indicios me llevan a la conclusión de que ellos tenían un conocimiento potencial. Hay una cognoscibilidad normativa, una posibilidad de conocimiento al que ellos renunciaron. Esa parte, la sentencia, el razonamiento que tendría que existir,
lamentablemente en el caso no se puede apreciar. Y ese es el elemento central, porque hay que recordar de que en el año 2011, y menos aún en el 2006, Odebrecht no era identificada como una empresa que cometía delitos, esta empresa no era identificada como una organización criminal, nadie sabía de la existencia de esta división de operaciones estructuradas. Puede aplicarse conocimientos del año 2025, donde todos sabemos que esta empresa se ha declarado como corrupta, a hechos del año 2011 o el año 2006, evidentemente no. Y esto creo que va a ser un tema, materia de apelación. Veremos qué resuelve en su momento el Tribunal Superior y sobre todo la Corte Suprema.